Infórmenos, don David, y le estoy mandando un tuit de ayer de Felipe Calderón para darle contexto a esto que le vamos a presentar. Ayer, Toño, como quedó evidente, seguía muy fuerte, y creo que hoy también sigue muy fuerte, esta controversia en torno a la elección de los 4 nuevos consejeros del INE. De acuerdo a lo que nos dijo Gerardo Fernández Noroña, se llegó a la desafortunada situación de elegir a los menos malos, o a las menos malas, o a los rescatables, o como le quieran poner. Ayer decía yo que era el beso del diablo, esto que escribió Felipe Calderón en redes sociales. Y yo decía que hay que tener mucha cautela porque se quiere colgar de ese tema para provocar más división. Y no estoy queriéndole limpiar la cara a Mario Delgado, que además comete el gran error de seguir vendiendo una gran decisión, no admitir que se equivocaron con la elección, con el proceso y todo lo que vimos y reportamos aquí en Sin Censura. Pero Felipe Calderón es tan ojete, perdón por decirlo así, que escribió: en un ambiente de sectarismo, es una buena noticia el consenso en la integración del INE México. En otras circunstancias sería absurdo reconocer a quienes solo cumplen la Constitución, pero dado el desprecio actual por el derecho, hay que reconocer mérito al diputado Mario Delgado. Mario Delgado, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, presidente de la Junta de Coordinación Política, ya rechazó, obviamente, este mensaje de Felipe Calderón. Le contestó diciendo: no puede venir ningún reconocimiento del beneficiario de uno de los fraudes electorales más vergonzosos en la historia. No somos iguales que ustedes. La mayoría de diputados de Morena votó por fortalecer la independencia del INE para que robos como el suyo nunca se repitan. Pero, plop, son los mismos consejeros los que ahora se exhiben solitos. Ayer, uno de los consejeros, precisamente, le concedió una entrevista a Carmen Aristegui. Y voy a rescatar esa partecita, ese audio en el que este consejero, si me permite la expresión, se ensarta solito. Bien decía mi nana que el pez por la boca muere. Pues sí, así como lo escucha. Yo no sé, Toño, si tú, después de que escuches esto, lo vas a considerar tan racista como yo, pero anoche fue un tema de debate en Sin Censura Nocturno, y el hombre que viene de esas comunidades afromexicanas, orgullosamente parte de la familia de Sin Censura, el maestro Zenén Ceferino, exige por lo menos una disculpa de este que fuera diputado del PRD por Yucatán. Bueno, pues resulta que Uquib Espadas hace una referencia a la comunidad negra, a la comunidad afromexicana, como si fueran caníbales, o como si fueran desmadrosos, o como si fueran desorganizados. Cualquiera de las tres es lamentable. Ayer también me confronté ahí con una experta, una académica a la que quiero mucho y respeto, pero yo le decía: eligieron a un imbécil nivel Vicente Fox, que llegó a decir que los mexicanos en Estados Unidos hacían el trabajo que ni los negros querían hacer. Eligieron a un imbécil al que le pareció fácil hacer esta referencia a una merienda de negros, y no es la palabra negro que después quiso componer con afromexicanos, es el contexto, lo que quiso dar a entender. Dicen muchos: es que es parte de la tradición o la cultura mexicana, no tiene nada de racismo. Bueno, tan racista eso como aquellos que dicen con una imbecilidad, me molesta, con un nivel Vicente Fox de pendejo, que dicen: trabajo como negro para vivir como blanco. ¿En qué cabeza cabe? Este consejero hace quedar mal a Mario Delgado
y a todos los que lo eligieron. En horas de haber sido elegido en la Cámara de Diputados, y dice esto en el programa de Carmen Aristegui. Sí, y mira, yo estoy completamente de acuerdo contigo. La forma en la que se utiliza la palabra con N es el contexto, es siempre, yo ni siquiera la digo, para mí está prohibida, esa sí está prohibida en mi vocabulario. Esa, la otra que utilizan también con P para referirse a las personas que somos morenas, ¿no? Esas palabras para mí no existen, pero bueno. Depende del contexto. Si se utiliza la palabra como color, pues obviamente se puede, no tiene ninguna problemática. Incluso en el español, nosotros como mexicanos y muchos hispanohablantes utilizamos esa palabra para referirnos a esa cultura, a esos grupos afromexicanos. En efecto, sí se puede utilizar de esa forma al referirse simplemente como la persona. Aquí, como decimos incluso en Estados Unidos, en lugar de utilizar la palabra con N, se puede decir en los medios de comunicación, black people, por ejemplo, ¿no? The black people, this person is black, por ejemplo, ¿no? Y no pasa absolutamente nada. No creo que tenga ese contexto. Pero como lo va a escuchar usted en unos momentos más, de Ukip Espada Zancona, ahí sí tiene un contexto absolutamente denigrante, racista, un comentario que se parece muchísimo a lo que pudo haber dicho un Jorge Castañeda, refiriéndose a Putla, Oaxaca, un comentario muy al estilo Chumel Torres, y lo problemático de todo esto es que es un comentario parecido a lo que hace su jefe, su nuevo jefe, lo que hizo su nuevo jefe hace algún tiempo. No sé si ya se les olvidó, pero Lorenzo Córdoba Villalobos también fue extremadamente racista con grupos indígenas mexicanos al imitarlos y al decir pues una serie de estupideces, de pendejadas, esa es la palabra, sobre los indígenas. Entonces, es muy preocupante tener a un racista como, pues, porque se le salió, así piensa él, lo traicionó su conciencia. Tenemos a un racista como uno de nuestros nuevos consejeros electorales. Yo sí estoy convencido de que es un racista. A mí no me gustaría, Vicente, que salga como Lorenzo Córdoba ahí nada más a poner su carota y a ofrecer disculpas. A mí sí me gustaría que renunciara. Este hombre, yo también lo he estado revisando por ahí, cuando en efecto supuestamente perteneció al Partido Socialista y al Partido Comunista, pues hace poco retuiteó al este monero Calderón, que es de la ultraderecha, es un monero de la super ultraderecha, y pues ahí me di cuenta de quién era, ¿no? Entre tantas cosas que he revisado, obviamente, en sus redes sociales y en su actuar en columnas que de hecho, por alguna extraña razón, han sido borradas de muchos medios de comunicación. Eso no sé yo por qué, ¿eh? Vamos a escuchar precisamente estas declaraciones para que la gente que no se ha enterado se entere. Los consejos locales, los consejos distritales locales, que eran verdaderamente una merienda de negros, una merienda de afromexicanos. La primera vez que yo estuve en un consejo distrital era impresionante porque nos sentaban a los representantes de los partidos políticos y nos entregaban las sábanas de los resultados. Y en esa primera ocasión alguien de repente dijo, espérense. Entonces interrumpieron la sesión. Bueno, pues ahí está, se refiere a una merienda de negros como caníbales, como desorganizados, como desmadrosos, ¿o a qué se refería? Bueno, pues ya escribió una opinión este señor, medio explicando, disculpándose. Ahí te va lo que dice este consejero del INE. El día de ayer, entrevistado por Carmen Aristegui, me refería al desorden de los comités electorales distritales locales de Yucatán en 1981 como una merienda de negros, de afromexicanos. Se trató precisamente de una ironía. Ay, pobrecito, no le entendimos su ironía. Dice, cierto que innecesaria dado el tema discutido para expresar mi oposición al impreciso y falsamente generalizador vocablo afromexicano a cuya institucionalización me opongo y ardió Troya. Ciertamente a estas alturas de mi vida ya tendría que haber aprendido que la ironía no es la manera óptima de hablar desde una posición pública. Leyéndola literalmente, algunas personas del auditorio vieron en mi comentario una expresión racista directa que pretendía fortalecer el prejuicio de que una cena de negros es un fenómeno de desmedido desorden y por tanto sus participantes despreciables. No fue lo que dije. Desde luego no tengo esa concepción y me parece que una lectura atenta de mi dicho lo revela más o menos claramente. Permítaseme poner un ejemplo comparable.
y habla de todo lo que tú quieras. Y termina diciendo: no puedo, siendo honesto con la sociedad a la que sirvo y conmigo mismo, pedir disculpas por ofensas que yo no proferí y por concepciones prejuiciosas y discriminatorias que no son mías. Opto sí por dar una explicación de mis dichos a quienes quieran escucharla sin descalificaciones previas. Por lo demás, no pienso declarar más nada sobre este asunto, que finalmente no es sino una discusión tangencial tanto a los temas tratados en la entrevista en cuestión como a las tareas públicas que desempeño. Me doy cuenta con estas declaraciones que se va a llevar muy bien con don Lorenzo Córdoba, mi querido Toño. Sí, seguramente estarán hablando por teléfono de cómo se expresan las comunidades indígenas, los pueblos mexicanos, los pueblos afromexicanos de la manera más despectiva. No puedo yo esperar algo menos de ellos, honestamente. Yo no puedo esperar algo menos de Lorenzo Córdoba después de haberlo escuchado burlarse, imitar a comunidades indígenas, y muchísimo menos ahora de este sujeto, de Uquib Espadas Ancona. ¿Qué podemos esperar? Yo esperaría, honestamente, si tuvieran congruencia, si hubiera algún tipo de realidad en sus pasos, esperaría que ambos renunciaran. Lo esperaba de Lorenzo Córdoba, pero pues ya vemos que hasta cobarde salió, no renuncia, es tan cobarde, imagínese usted, que ni siquiera puede ofrecer una disculpa. Así de cobardes son. Qué mal nos quedaron con estos consejeros electorales, ¿eh? Qué pena, qué pesar tener a Uquib Espadas Ancona como nuevo consejero electoral, pensando en lo que nos dicen muchos legisladores, que como decimos los mexicanos, fueron los menos peores o los menos peores. Y mi querido Toño, ya que estamos en ese tema, para que